Muy bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Sí. Y ahora sí, estamos en este tercer modelo. Cada clase es un modelo, ¿verdad? Sí, entonces esto vamos a hacer el día de hoy. eh, la cantidad de sustancia en un tanque en un tiempo t en ecuaciones diferenciales se define. Cuando habla de cantidad de sustancia, entonces nos está diciendo en un tiempo t, nos está hablando de velocidad, ¿no? Cantidad de sustancia en un tiempo t dado. Entonces, la velocidad. La velocidad nosotros sabemos que en este caso, en ecuaciones diferenciales, representa esta ecuación con diferenciales, ¿no? Esa es una velocidad instantánea, ¿no? Esto significa la cantidad de sustancia en un tiempo t. ¿Qué cantidad de sustancia existe en un tiempo t? Sí. Y eso es igual, dice, a la diferencia entre la velocidad de entrada de la sustancia y la velocidad de salida de la sustancia. Eso colocaremos por aquí. Entonces esta ecuación diferencial se define como es igual a la, y tiene sentido, ¿no? A la cantidad de sustancia de entrada igual a la velocidad o igual a la cantidad de sustancia en un tiempo t, podemos colocar la cantidad de sustancia en un tiempo t. Es como decir lo mismo, velocidad de entrada en un tiempo t. Velocidad de, de entrada de la sustancia X. ¿Qué cantidad de sustancia va a entrar? Menos la cantidad de sustancia que va a salir. Menos la cantidad de sustancia que sale, ¿no? Y como es en un tiempo t, entonces eso es velocidad, ¿sí? Cantidad de sustancia de salida, como es en un tiempo t, sería velocidad, ¿sí? Para explicar esta ecuación solamente pensemos en la sustancia, y para ello lo vamos a explicar en el siguiente gráfico. Primero va a haber un tanque de referencia. Este tanque de referencia no se analiza, o sea, no se analiza ambos, o sea, no se analiza ambos tanques simultáneamente. Este tanque no se analiza. Se supone que aquí la sustancia está bien mezclada y es constante. Se supone que aquí la sustancia X está bien mezclada, ¿no? Si estuviera bien mezclada, porque puede que no tenga sustancia también. Aquí la sustancia X está bien mezclada. Eso se supone. Podemos decir que es un tanque de referencia, ¿no? Muy bien. Pero podemos también pensar que en este tanque la sustancia X, la cantidad de sustancia X es constante, ¿no? O sea que como está bien mezclado, entonces la cantidad de sustancia X es constante. El que sí vamos a analizar y vamos a estudiar en esta clase va a ser este tanque. Este sí se analiza. Ya está. Ya. Me está hablando de la cantidad de sustancia, ¿no?
aquí podemos, aquí va a haber una determinada sustancia X que va a estar mezclada seguramente con un líquido, ¿no? Va a haber una sustancia X así. Entonces, la cantidad de sustancia, la ecuación diferencial dice, la cantidad de sustancia en el tanque, cuando yo digo, cuando habla de un tanque, está hablando de este tanque, porque esto es de referencia nomás, como les dice. Cuando habla la mezcla del tanque, aquí dice, ¿no? Cuando les habla de un tanque, les está hablando de este tanque. Este tanque sí se analiza. La cantidad de sustancia en el tanque, dice, ¿no? ¿Qué cantidad de sustancia habrá? ¿Cuál será el X en función del tiempo? ¿Qué cantidad de sustancia habrá? ¿No? X se define como cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia X, así, eso es X, como depende del tiempo en un tiempo t. Como es una función que depende del tiempo en un tiempo t. Y aquí nos vamos a preguntar lo siguiente: ¿qué cantidad de sustancia habrá X? Se supone que en este tanque, en el tiempo t, y para preguntarnos eso, o para definir eso, se dice la cantidad de sustancia que existe en un tiempo t es igual a la cantidad de sustancia de entrada, ¿no? A la cantidad, seguramente va a haber una cantidad, esto lo voy a borrar, una cantidad de entrada menos una cantidad de salida. ¿No ve? Obviamente sí, la cantidad de sustancia X en el tiempo t va a ser la cantidad de sustancia que entra menos la cantidad de sustancia que sale, ¿no? En un tiempo t. Como me habla en un tiempo t, por esa razón maneja el término de velocidad, ¿sí? Pero esto lo voy a borrar solamente para explicar nomás ese aspecto. Era así. Esto es lo que debemos encontrar, ¿no? Porque vamos a manejar otras variables. Muy bien, eso es lo que nos dice entonces este relato. Ahora, ¿qué es B? B es el volumen total de la mezcla en el tanque en el instante t. Como me habla de volumen y me habla del tanque, entonces obviamente se refiere a este tanque. Entonces este tanque tiene la mezcla tiene un determinado volumen. Todo esto sería el volumen, ¿no? Y esa mezcla obviamente tiene la sustancia X, ¿no? Y tiene un determinado volumen. Y este volumen es una función, dice, que depende del tiempo. Claro, lo que puede pasar, lo más lógico es que el tanque se va a ir vaciando, ¿no? Puede ir vaciándose, sí. También puede ir aumentando el volumen, ¿no? Sí, claro, si la velocidad de entrada, si lo que entra es mayor a lo que sale, entonces va a ir aumentando, se puede rebalsar incluso, ¿no? O sea, puede cambiar el volumen, ¿no? Respecto del tiempo puede modificarse, ¿no? Puede ir cambiando el volumen, ¿sí? Bueno, eso depende también del tiempo, dices. Muy bien. Volumen total de la mezcla en el instante t, ¿sí? Ahora esto es lo que conocemos como densidad, ¿no? Densidad, ¿cómo se define la densidad? Es la razón entre la densidad de X. Es el cociente, ¿no? Que se define como el cociente de la cantidad de sustancia en un tiempo t sobre el volumen en el mismo tiempo t, ¿no? Sustancia sobre volumen, ¿sí? También se dice concentración, ¿no? De la sustancia X, ¿sí? Ahora vamos a probar esta ecuación diferencial partiendo de nuestra definición, ¿sí?
Algo también que tenemos que ver, la mezcla del tanque B, aquí lo que decíamos, la mezcla, cuando habla del tanque B se refiere a este tanque, el de referencia, B lo llamaremos, y este A, el principal. La mezcla del tanque B contiene una cantidad constante de sustancia, como les decía, está bien mezclada. La cantidad de sustancia que está en el tanque B es constante, ¿no? La cantidad constante de sustancia, ¿no?, en el tanque B. No se analiza el tanque B por eso. O en otro caso puede ser que no contenga ninguna sustancia, no contiene la sustancia X. Puede ser que la sustancia X sea cero en el tanque B. En otro caso, ya. Lo que vamos a analizar es la mezcla en sí. Entonces, este también va a estar aquí una mezcla, ¿no? Algo así, sí. Entonces vamos a tener aquí una velocidad de entrada, ¿no ve?, de mezcla, pero no velocidad de entrada de sustancia, sino aquí va a haber una velocidad de entrada, pero cuando esto se refiere a la velocidad de entrada de la mezcla en sí. Y también vamos a tener una velocidad de salida, ¿sí? Cuando hablo de mezcla se refiere a la sustancia más algún líquido, ¿no? La sustancia X, cuando hablo de mezcla es la sustancia X más algún líquido, ¿sí? Y ya está. Eso es. Se supone que que el líquido va a ser el mismo en ambos tanques, ¿sí? No puede ser otro, ¿no? Se supone que el líquido va a ser el mismo, pero que solamente la cantidad de sustancia puede cambiar. Entonces, como tiene una velocidad de entrada, aquí va a haber también una concentración de entrada, ¿no? ¿Con qué concentración estará entrando? ¿Sí? Una concentración de entrada va a existir. Como existe una velocidad de salida, va a existir también una concentración de salida, ¿verdad? Vamos a analizar qué significa dimensionalmente la dimensión de la velocidad de la sustancia X, por decir, en un tiempo t. La velocidad de la sustancia X se calcula mediante la siguiente fórmula. Estoy hablando de X en este caso. Solo de la sustancia X sería la velocidad por la concentración. La velocidad de toda la mezcla por la concentración también de toda la mezcla, ¿no? La velocidad de X, por ejemplo, si yo digo la velocidad de salida de la sustancia X, sería, si hablamos de la velocidad de salida de la sustancia X, por decir, sería igual a la velocidad de salida de la mezcla por la concentración de salida de la mezcla. Y esta ecuación está bien escrito. ¿Por qué? Porque la velocidad de salida o la velocidad de la mezcla, ¿cómo se define? La velocidad de la mezcla, si sea de entrada o de salida, se va a definir como volumen sobre tiempo, ¿no? Y la concentración de la mezcla, así sea de entrada o de salida, se define como masa
sobre volumen. La concentración de la mezcla, sí, masa sobre volumen. La velocidad de la mezcla, volumen sobre tiempo, sí, así sea de entrada o de salida, ¿no? Volumen sobre tiempo. Pero aquí volumen con volumen se va y me va a quedar solamente masa sobre tiempo. Claro, y está bien, este cociente sería la cantidad de masa de sustancia X en un determinado tiempo, ¿no? Cantidad de sustancia X en un determinado tiempo. Por lo tanto, sería la velocidad de la sustancia X en un determinado tiempo t. Está bien escrito, así se define entonces la velocidad de la sustancia X. Hay una diferencia, ¿no? No sé si se dan cuenta. Esta es la velocidad de la mezcla y es la velocidad solo de la sustancia X. Es la velocidad de la mezcla, por si acaso. Velocidad de entrada y concentración de la mezcla. Pero solo de X es esto. Solo de la sustancia X se definiría como este producto. Entonces, eso nos va a ayudar a entender lo siguiente. ¿Sí? Cuando yo digo velocidad de entrada de la mezcla, ¿qué sería igual? ¿Sí? A velocidad de entrada de la mezcla sería a velocidad de entrada, ya dice, ¿no? De la mezcla, pero ya de entrada sería velocidad de entrada por concentración de entrada. Esto va a ser entonces la velocidad de entrada de X, o así pueden colocarlo, a ver, velocidad de entrada de X menos la velocidad de salida de X. Ya, aquí abajo. Pero la velocidad de entrada sería de X, sería velocidad de entrada por concentración de entrada, pero de la mezcla ya, ¿no? Menos velocidad de salida solo de X. Eso sería velocidad de salida solo de X, sería velocidad de salida por concentración de salida. Sería velocidad de salida por concentración de salida. ¿Sí? Pero la concentración de salida podemos calcular. La concentración de salida, ¿cuánto es? ¿Sí? La concentración de salida en un tiempo t va a ser en un tiempo t. Tiene que ser nomás la cantidad de sustancia que existe en el tanque en el tiempo t, que es X, dividido entre el volumen que existe en ese instante también en el mismo tiempo t, ¿no? A la concentración de salida entonces va a ser cantidad de sustancia sobre volumen, ¿sí? Entonces X sobre B sería, aquí anotaremos, entonces eso sería X sobre B. Aquí está, esto entonces conocido. Como esto está restando, puede pasar al otro lado a sumar, ¿no? Puede pasar al otro lado a sumar. Y va a ser más, está restando, pasa a sumar más velocidad de salida sobre volumen respecto del tiempo por la variable X respecto del tiempo, y eso es igual a velocidad de entrada por concentración de entradas. Esa es la ecuación, esta es la fórmula general del tanque. Esta es la fórmula general, esta es la ecuación diferencial ordinaria
lineal de primer orden, ¿no? Lineal de primer orden, pero que es una ecuación general. Es una ecuación general. Porque son cosas que se pueden calcular en este aspecto. Miren, la velocidad de entrada, obviamente que yo puedo calcular, ¿verdad? Aquí tengo un tanque de referencia, aunque sea una pila, pero puedo calcular su velocidad, solamente que tengo que tener cuidado de que sea constante, y podemos calcular su velocidad solamente, si no me equivoco. ¿Cómo se calcula la velocidad de entrada? La cantidad de líquido que entra, ¿no ve? Sobre tiempo nada más es, ¿no? La cantidad de mezcla que entra sobre tiempo. Cantidad de mezcla sobre tiempo, ese cociente nomás realizo, ya tengo su velocidad de entrada. Entonces eso es obvio que voy a poder calcularse. La concentración de entrada también lo puedo calcular, porque se está hablando del tanque B, y se supone que aquí ya todo está bien mezclado. La sustancia está bien mezclada. Además es una cantidad constante de sustancia que está en el tanque. Entonces, antes de empezar el proceso, entonces se puede calcular esa concentración de entrada. Este dato también. El volumen también lo podemos calcular, porque mucho va a depender, pero haciendo los cálculos de que si el volumen va a rebajar o el volumen va a aumentar, mucho depende de la velocidad de entrada o de salida. No puede rebalsar o puede vaciarse el tanque, ¿sí? Mucho depende de estas velocidades, pero también se puede calcular. Además esto es un cilindro, ¿sí? Pero su volumen no necesitamos conocer la figura geométrica, ¿no? Porque es líquido. Entonces podemos, antes de hacer la mezcla, podemos ver cómo se comporta el volumen nada más, ¿no? Respecto del tiempo, ¿sí? Cómo se comporta el volumen respecto del tiempo. Es líquido, entonces en un tiempo t podemos medir, por ejemplo, en otro tiempo t, en otro tiempo t, y seguramente con una tabla de valores de volumen. Entonces vamos a ver esos datos, cómo se comportan, ¿sí? De volumen, ¿sí? En el tiempo 0, qué volumen tendrá, tiempo 1, qué volumen, tiempo 2, así tiempo 3. Y después, pues, tal vez podemos, seguramente debe haber una fórmula matemática, alguna relación entre tiempo y volumen, ¿no? Y que ya les he dicho que hay maneras en matemática de conseguir esas fórmulas, ¿verdad? Sí. La velocidad de salida también se puede conseguir, ¿sí? Obviamente es el caudal nomás, no velocidad de salida, es el caudal, la cantidad de mezcla que sale sobre tiempos. Va a depender seguro del orificio, pero se puede calcular, ¿sí? O sea que todos estos datos se pueden calcular, y así resolvemos la ecuación diferencial, y el X es lo que nos están pidiendo, ¿no? La cantidad de sustancia en un tiempo t. Pero en los textos generalmente resuelven un caso más fácil todavía, un caso particular vamos a resolver. Caso particular vamos a colocarse. El caso particular sería que un caso, y un buen caso, aunque sea particular, sería un buen caso que el volumen sea constante. O sea, que no cambie. ¿Y eso cuándo va a pasar? Eso pasa, ¿sí? ¿Cuándo el volumen será constante? Pues fácil, este volumen no va a cambiar cuando la velocidad de entrada tiene que ser nomás igual a la velocidad de salida, ¿no? La de entrada tiene que ser igual a la de salida. Entonces, el volumen se va a mantener, porque todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, en ese caso, eso pasa así,
la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida. Entonces la ecuación diferencial ya resultaría mucho más fácil, ¿no? Sería de la siguiente manera: diferencial respecto del tiempo más a esta velocidad de entrada o de salida simplemente le puedo llamar velocidad, la velocidad de la mezcla nada más, una V sobre volumen sobre V, constantes, por eso sobre V, ya no depende del tiempo, es que es constante, por X, a este X sí depende del tiempo, igual velocidad de entrada, pero eso es V nomás, por concentración de entradas. Entonces, como podemos ver, esta ecuación diferencial es más fácil, pero este es el caso más conocido que manejan los textos, este es el caso más conocido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces ahora vamos a resolver un ejemplo. Vamos a hacer con varios tanques. El último modelo, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer, digamos, con 2, con 3 tanques, con 4 tanques, ¿verdad? Pero una sola sustancia. O sea, aquí puede que, aparte de que esta sustancia entre, con 2 sustancias vamos a hacer, o se puede hacer con 3 inclusive. O sea, que una sustancia X entre, y aquí hay otro tanque, por ejemplo, y otra sustancia entra, ¿no? Otra sustancia entra, una sustancia C, una sustancia, no sé, otra sustancia se mezcla, sale producto, digamos. Pues esto algo así, incluso con 3 tanques puede haber aquí. Pero en este caso ya todos los tanques se analizan. Todos los tanques se analizan en ese caso, ¿sí? Puede haber retorno incluso, ¿sí? Digamos aquí un tubo para que retorne, ¿sí? Retorno. Bueno, vamos a continuar entonces. Con el siguiente ejemplo, ¿sí? Lo mismo, resolvemos el ejercicio, lo analizamos bien, lo graficamos, vemos cuál es el modelo y ahí con eso acabamos. Ya. Un depósito grande se llena al máximo, dice. Cuando te habla de algún tanque, te está hablando no de este tanque, sino, obvio, ¿no ve? Te está hablando del tanque que se analiza, del tanque A. Recuerden que aquí, si bien puedes graficar 2 tanques, solo uno se analiza, el otro no te interesa, ¿sí? Pero si te interesara eso, o sea, si el ejercicio hablara de esto también, claramente te va a hablar un primer tanque, un segundo tanque, te va a hacer referencia. Pero cuando no hace esa referencia, se supone de qué tanque está hablando, ¿sí? Se supone que está hablando de este, ¿sí? Cuando no hace esa distinción, ¿no ve? Cuando no hace esa distinción, se supone de qué tanque está hablando, del que se analiza, ¿sí? Entonces un depósito grande se llena al máximo con 500 galones. El volumen podemos decir 500 galones, ¿sí? Volumen inicial, vamos a ver si es constante, ¿sí? 500 galones. Se bombea al depósito. Este se supone que el que se analiza debe ser el depósito. Se bombea al depósito salmuera, que contiene 2 libras de sal por galón. Se bombea, dice, el depósito salmuera que contiene 2 libras de sal por galón, a razón de 5 galones por minuto, dice, ¿no? Entonces, colocaremos aquí lo que tenemos, ¿no? Las variables colocaremos que son importantes. Aquí puede ser, vamos a tener una velocidad de entrada, ¿no? Una concentración de entrada también, y aquí vamos a tener, como saben, una velocidad de salida y una concentración de salida.
el volumen B ya nos están dando aquí 500. Ya. Este dato, ¿qué significa? 2 libras de sal por galón. Masa sobre volumen, ¿no? Masa sobre volumen. Entonces esto sería la concentración de entrada, sería así. Se bombea al depósito, este bombea al depósito salmuera que contiene 2. Entonces sería concentración de entrada, no queda de otra, ¿sí? Y eso sería 2 libras de sal, así, por galón, así, por cada galón, ¿no? Por un galón. ¿Listo? A razón, dice, cociente, velocidad significa razón, ¿no? Velocidad. Y se supone porque es volumen sobre tiempo. Volumen sobre tiempo. Se bombea 2 libras de sal a razón de 5 galones por minuto. Antes este sería velocidad de entrada, nos está hablando, ¿sí? Se bombea, si seguimos en la misma oración, entonces la velocidad de entrada es 5 galones por minuto, ¿sí? O cada minuto 5 galones, ¿no? En un minuto, ¿sí? Calcula el número X de libras de sal en el depósito. Se supone que es de este tanque. Calcule la cantidad X. Eso tenemos que modelar entonces. Halle X. ¿Qué cantidad de sustancia o cuántas libras de sal existen en un tiempo T? En el depósito en el tiempo T. Ya. Entonces, concentración de entrada, colocaremos, ¿no? Velocidad de entrada. Se supone que es de entrada, ¿no? Hay una condición que no está manejando este texto, pero que en los ejercicios en la mayoría de los casos se supone, pero generalmente no lo colocan esa explicación aquí, que es nuestra condición, la siguiente, la condición que tenemos que tomar en cuenta, que solamente no se tomaría en cuenta si nos especifica el problema, ¿no? Nos puede decir que las velocidades aquí son diferentes, ¿sí? Pero la condición que tenemos que tomar en cuenta en esta clase de problemas es que la velocidad de entrada va a ser igual a la velocidad de salida, ¿sí? Pero en el problema no nos expone eso, ¿sí? Pero lo tenemos que tomar en cuenta. En la mayoría de los ejercicios así es. Solamente son diferentes cuando el ejercicio te lo mencione. Eso ya es especial. Cuando te diga, las velocidades de entrada y de salida son diferentes, en ese caso no deberías usar esta condición. El volumen de 500 galones sería constante. Ese es el caso, como podemos decir, estándar en un problema de este tipo de tanques. Ese es el problema estándar. Si te dijeran que son diferentes en el enunciado, entonces eso ya es especial. Eso ya es especial, ¿sí? Pero cuando no te dice, se supone que es lo estándar, esto, ¿sí? Y entonces reemplazando en la ecuación diferencial, tienen que tomar esto siempre en cuenta. Siempre que el ejercicio, claro, no te mencionan, lo tomas en cuenta. Como te digo, eso es lo estándar, o sea que vamos a usar este caso que es lo más conocido, ¿no? Ya, ese caso dice
diferencial de x sobre diferencial de t más velocidad sobre volumen por x es igual a velocidad. Si quieren de entrada pueden colocar velocidad de salida, velocidad de entrada, como está aquí pueden colocar, no pasa nada. Aquí, velocidad de salida colocar entonces velocidad de salida, velocidad de entrada por concentración de entrada, ¿sí? Reemplazamos los datos, entonces vamos a tener diferencial de x sobre diferencial de t más velocidad de salida, pero eso es igual a la velocidad de entrada, 5 sería así. El volumen sería 500, todo está en galones y constantes. Es la velocidad de entrada de la mezcla, ¿no? Se supone 5 galones por minuto, ¿sí? Entonces sería velocidad de salida 5 sobre volumen, pero el volumen sería 500. No hay que hacer ninguna transformación, ¿sí? Por x. Velocidad de entrada 5 galones, ¿sí? Muy bien, 5. Concentración de entrada 2 libras de sal por galón. La masa estaría en libras, ¿no? El volumen está en galón y el tiempo en minutos. No hay que hacer ninguna transformación, no hay choque de unidades, ¿no? No hay segundos, por ejemplo. No hay galón ni, por ejemplo, aquí metro cúbico, que sería volumen también, ¿no? No hay choque, entonces todo está en lo mismo, no hay problemas. Volumen está en galones, tiempo en minutos y masa en libras. Muy bien, en 5 velocidad de entrada sería 5 galones por minuto por concentración de entrada sería 2 libras por galón, ¿no ven? Por 2. Simplificamos. Quintas 1, quintas 100. Entonces, esto es nuestra ecuación. X' puedo colocar. X' más 1 sobre 100x igual a 10. Y esto lo resolvemos por la fórmula general, ¿verdad? Lo vamos a resolver por la fórmula. Recuerden que este es P y este es Q de X. O P de T pueden colocar, perdón. Porque la variable independiente es T, ¿no? P de T y Q de T. Entonces, por la fórmula, a la planilla de al lado nos vamos a ir. No es necesario que lo vuelvan a copiar, pero yo lo voy a copiar para reemplazar. Muy bien, x es igual e elevado a menos la integral de p. Esta es la fórmula general, ¿no? Esa fórmula estamos aplicando. 1 sobre 100 es p. 1 sobre 100 diferencial de t, ¿está bien? Corchete, integral, la exponencial, integral, otra vez. Es que t es la variable independiente, pero p de t sería 1 sobre 100. ¿Sí? Si el volumen no fuera constante, en ese caso sería más difícil, ¿no? Q, porque este dependería de t, eso sería más difícil. Q de t sería 10. Si eso se puede resolver. X es igual menos 1 sobre 100 sale de la integral. Integral con diferencial de t.
¿Cuánto sería? Integral con diferencial de t, t nomás, ¿no? Corchete, integral exponencial. 1 sobre 100 constantes. ¿Sí? Integral con diferencial sería t nomás. Por 10. Ahí está. Pero esto está fácil, solo por tabla se puede integrar. Sabemos que la integral de a de t, por ejemplo, diferencial de t sería lo mismo, ¿no ve? Sobre a. Esa es la fórmula. Ahí está. Entonces esto vamos a integrar así. 10 sale como constante. Por lo tanto vamos a tener los siguientes. El 10 sale. La integral de esta expresión, ¿cuánto sería? La integral de esa expresión sería la misma expresión, ¿no? Sobre el coeficiente, dice. Sobre a. En este caso sobre 1 sobre 100. Sobre 1 sobre 100. Pero eso lo colocamos así, ¿no? 1 sobre 100. Eso es lo mismo colocar el 100 multiplicando aquí. Y eso ya hemos integrado esto. El 10 constante sale. Eso es su integral, más constante. Ahora esta expresión se puede distribuir, me conviene. Vamos a distribuir. Entonces, x sería igual 10 por 100. 1000, ¿no? 1000. Pero estos dos son iguales. Si son iguales, tienen la misma base, se multiplican y sus exponentes se suman. Pero al sumarte te va a dar e elevado a, esto menos esto se va a simplificar, e elevado a la 0, ¿no? Al multiplicarse sus exponentes se suman, te va a dar e elevado a la 0, pero eso es 1. Entonces no se toma en cuenta así. Más la constante multiplicado por esta cantidad, más la constante multiplicado por esa cantidad. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, aquí solo necesitamos encontrar C para hallar el modelo. Hallemos C. Pero para eso necesitamos una condición inicial. Hallemos C. Necesitamos una condición inicial. Porque solo encontramos C y ya está nuestro modelo, ¿no? Nuestro X que depende del tiempo. Ese es el objetivo, ¿sí? Necesitamos una condición inicial. Una condición. La condición que no estaba en el relato, pero hay que tomar en cuenta es qué pasa en el tiempo cero. ¿Qué cantidad de sustancia había en el tiempo cero? A ver. Miren, inicialmente el depósito se encuentra con 500 galones de agua, pero no dice que 500 galones, inicialmente dice 500 galones de agua pura, dice, ¿no? O sea que no contiene sal. Otra cosa sería que inicialmente a los 500 galones se vierten 2 libras de sal, por ejemplo, o 5 libras de sal. En ese caso ya tendría aquí una cantidad inicial, 5 libras sería, ¿no? Pero aquí dice que al comienzo, inicialmente, se llena al máximo con 500 galones, pero de agua pura, dice. Entonces sería, en el tiempo cero, la cantidad de sustancia es cero también, ¿sí? No siempre pasa que esté cero, podría ser 1 libra, 2 libras, 5 libras, ¿no? Pero en este caso, tiempo cero, x0.
Eso hay que revisar qué pasa cuando t es 0. Reemplazamos, eso fácil, reemplazamos en esta solución. Entonces va a ser 0 igual a 1000 más c por e elevado a menos 1 sobre 100 por 0. El 0, tiempo 0, x0, ¿no? Pero e elevado a la 0 está aquí. 0 por esta cantidad es 0. E elevado a la 0, eso sería 1. E elevado a la 0, pues eso te va a dar 1. Muy bien. De aquí 1 por c, c nomás. Este 1000 está sumando, pasa a restar. Menos 1000 es igual a c. C vale menos 1000 entonces. Así como ya hemos hallado c, entonces ya estamos listos. Así el modelo es x igual a 1000. C vale menos 1000, entonces sería menos 1000, porque C vale menos 1000, ¿no ve? Menos 1000 por la exponencial, así. Aquí ya tenemos. Teniendo el modelo, solamente siempre en cualquier ejercicio se tienen que procurar encontrar estos. Después ya responden a las preguntas. Después ya es fácil responder a las preguntas, pero siempre teniendo esto. Este modelo que corresponde a este tanque, ¿no? Lo interesante que de las ecuaciones diferenciales, si se han dado cuenta, son reglas generales. Por ejemplo, ahora esta fórmula, yo te podría haber planteado la fórmula, ¿no? Y reemplazada te hubiera dicho, sí. Te hubiera dicho, sí. Reemplazada ya la fórmula, sí. Toma, aquí está la fórmula, te hubiera dicho. Pero lo interesante es que cada tanque va a tener su propia fórmula, y esa fórmula tienes que encontrar. Cada tanque de acuerdo a los datos, la fórmula puede cambiar, ¿no? Puede cambiarse. Entonces vas a tener aquí tu fórmula, y la ecuación diferencial es como si estuviera guardando todo solamente en esa ecuación, todas las fórmulas en sí. Es como de la ecuación de la velocidad, ¿no ve? Por ejemplo, la velocidad se define como diferencial de x sobre diferencial de tiempo, ¿no ve? La aceleración se define como la segunda derivada, ¿no? Pero de aquí sale todo lo que conocemos nosotros, todas las fórmulas que conocemos en aceleración constante, ¿no? Cuando la aceleración es constante, todas las fórmulas salen de aquí, ¿sí? Resolviendo esta ecuación y resolviendo también esta ecuación, todas las fórmulas que seguramente han llevado en física 1, ¿no? Pero estos pueden cambiar porque seguramente tal vez no han visto el caso cuando la aceleración no es constante. Hemos visto cuando es constante, pero podría haber el caso también cuando no es constante, solamente los reemplazan aquí. Aquí también podría ser la velocidad constante o no constante también, sí. Y ahora sí. Pero esas dos ecuaciones guardan todas las fórmulas, ¿no?, que conocen. Y pueden guardar incluso más. Vamos a llamar lista si tienen alguna pregunta, sí. Andrei David. Presente, ingeniero. Muy bien. Astrid Brisa.
Presente, ingeniero. Muy bien. Claudia Lucy. Presente, ingeniero. Muy bien. Estrella Pamela. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Juan Gabriel Vargas. Presente, ingeniero. Sí, muy bien. Lady Mariel. Presente, ingeniero. Muy bien. Lili Cristina. Presente, licenciado. Muy bien. Melvi Canaviri. No, no está. Oscar Ramiro. Presente, licenciado. Muy bien. Muy bien. Sergio Gustavo Valencia. Presente, ingeniero. Muy bien. Wilfredo Condori. Wilfredo Condori. Sí, eso, vamos a revisar enseguida la lista. Les están mandando mensajes. Ramos Choque Cristian. Muy bien. Mamani Flores Betty. Presente, licenciado. Muy bien. De la Cruz Gisbert. Y Janet Yelka. Stephanie Churki. Presente, ingeniero. Muy bien. Kino Montesinos. Presente, ingeniero. Sí, muy bien. Tapia Mamanis Sonilda. Presente, ingeniero. Muy bien. Maldonado Chambi. Presente, ingeniero. Muy bien. Eddie Nelson Pomar. Franz Ronald Tancara. Presente, ingeniero. Buenas noches. Muy bien. Alejo Aliaga María. Aquí falta. Ruth Mamani Ururi. Presente, licenciado. Muy bien. Waiwan Mamani Miriam. Vargas Gisbert Leni. Muy bien. Guadalupe Maita. Muy bien. Cristian Javier, lo vamos a colocar en la lista. ¿Alguien más que no está en la lista? Sí. Licenciado Apellido, sí. Wilfredo Condori, presente. Muy bien. Aquí vamos. Muy bien. Ramos Choque Cristian también está en la lista, sí. Ya.
Ya, bueno, vamos a continuar entonces con la otra planilla. Si tienen alguna pregunta. Calcule el número de libras de sal en el depósito en el tiempo T. Eso es, ¿no? Cuando te dice eso, entonces nos está diciendo cuál es el modelo correspondiente, ¿no? Nosotros hemos encontrado 1000 menos 1000. La función x que depende del tiempo es 1000 menos 1000. 1000 menos 1000 e elevado a menos 1 sobre 100 por t. ¿Qué cantidad de sal habrá si t es 10 minutos? Bueno, vamos a ver la cantidad de sal. Cuando t vale 10 minutos. Esto fácil, solo es reemplazar nomás el 10, ¿no? Como está en minutos, hemos trabajado también en minutos. Aquí sería por 10. Vamos a ver cuánto da eso. $95 sale, ¿no? Coma 162 libras o coma 16 libras, ¿no? ¿Está? Pero también vamos a encontrar otros detalles. Resulta que la concentración también es una función que depende del tiempo. Esto también es una función que depende del tiempo. También es una función. ¿Por qué es una función? Porque la masa en sí va cambiando en el tanque, va cambiando la masa así. Entonces también su concentración también va a ir cambiando, ¿no? Como la masa va a ir cambiando en el tanque, en cada minuto entonces va a haber, parece, más libras de sal, ¿no ve? Entonces también va a ir cambiando su concentración. Por lo tanto, la función concentración simplemente es masa sobre volumen. La masa, pero es x en un tiempo t, ¿no? Sobre volumen, pero el volumen en este caso no es en un tiempo t, sino si el volumen resulta que es constante. Entonces en este caso va a ser la concentración en el tiempo t va a ser igual, ¿cuánto vale x? Aquí está x, lo vamos a reemplazar, sería entonces 1000 menos 1000, 1000 menos 1000, e por e elevado a menos 1 sobre 100 por t. Todo esto dividido entre el volumen constante, entre 500. Pero aquí lo puedo simplificar, ¿no? Si podemos simplificar el 1000 y el 500. A ver, con más calma, si quieren también lo puedo distribuir el 500 para cada uno. Y lo simplificamos, el 500 aquí lo vamos a colocar. Y aquí también el 500. Ahí está. Se puede separar así, entonces aquí va a ser 1000 entre 500. 1000 entre 500, 2. 1000 entre 500, 2. Entonces, la función concentración
cuando hablo de salida es la concentración en realidad del tanque, ¿no? Porque la concentración de salida va a ser la concentración del tanque que se analiza. Es lo mismo, sí. La concentración de salida sería la concentración del tanque en sí. Entonces esto va a ser 2 menos 2 por E elevado a menos 1 sobre 100 por T. Y esto también se puede graficar, es una función, ¿sí? Esto en realidad es la concentración de salida o la concentración del tanque principal, ¿no ve? Del tanque nomás voy a colocar. Ahora sí, eso sería. ¿Qué más nos pregunta? Veamos qué pasa cuando t tiende al infinito para ambos casos. Para ambos casos vamos a ver. Entonces podemos decir qué pasa con el límite cuando t tiende al infinito de x. Eso sería el límite cuando tiende al infinito de x. Pero x conocemos. X es todo esto. Todo eso sería x. Cuando t tiende al infinito, entonces esto se va a hacer 0. Cuando t tiende al infinito, esto va a ser demasiado grande, ¿no? Claro, porque es e elevado a menos 1 sobre 100. Y esto en realidad es positivo, ¿no ve? 1 sobre e elevado. Se puede volver exponente positivo de esta manera, ¿sí? En realidad es una fracción esto, ¿no? Cuando tiene exponente negativo. Y esta cantidad es demasiado grande cuando t tiende al infinito, por eso se hace 0, ¿no ve? 0 se hace, entonces me va a dar solo 1000. Entonces aquí 1000 libras como máximo. Es lo máximo. Pero es un límite, eso nunca va a llegar a 1000, porque es un límite. Y el otro límite también, límite cuando t tiende al infinito de la concentración de sustancia. Entonces aquí sería la concentración, su fórmula es 2 menos 2 e elevado a menos 1 sobre 100 por t. Si t tiende al infinito, entonces de nuevo todo esto se hace 0. Entonces su límite va a ser 2. Como es con concentraciones masa sobre volumen, ¿no? 2 libras por galón. Esas serían sus unidades, ¿sí? Tiene sentido también, ¿no? Con el ejercicio, porque tiene sentido con el ejercicio porque la concentración de entrada, la concentración del tanque que no se analiza, de este tanque, la concentración de entrada es 2 libras de sal por galón. Entonces, como máximo, la concentración de salida también va a ser 2 libras de sal por galón. Recuerden que esto es solamente 500 galones de agua pura. Entonces, al comienzo, su concentración va a ser mínima, ¿no? Al comienzo al comienzo de toda la mezcla, ¿no? Al comienzo, en el tiempo 0 o en el tiempo 1 va a ser casi nulo su concentración, ¿sí? Pero como máximo va a llegar a 2 libras de sal por galón, ¿sí? Pero ese es su límite también, ¿sí? No significa que va a llegar a esto, sino va a tender a esto, ¿sí? En realidad, cuando t tiende al infinito, eso es, no lo vamos a poder ver, ¿no? Porque t tiende al infinito, ¿sí? Seguramente va a ser a 1,99, 1,98 se va a aproximar, ¿sí? Pero no así. El t tiende al infinito este es el resultado del límite, por si acaso, ¿sí? Muy bien. Esto es como máximo.
¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ya, por último lo vamos a graficar. Ya, abriremos una página de Excel entonces y graficaremos los más importantes, ¿no? Esto y esta función también, ¿sí? Desde el tiempo cero. Pueden descansar hasta ahí 15, descansen, si no, hasta que yo me acomode todo eso, ¿no? Me acomode, lo copie, las fórmulas, y 15 empezamos, sí. Tómense un vaso de agua y después vamos a explicar los gráficos, sí. Y 15 ya empezamos a explicarse.
Y ahora sí, el tiempo t primero vamos a hacer para 0, 10, aquí como hemos hecho, a ver, de 10 en 10, ¿no? 10, 15, 20, es que a 1000 tenemos que llegar. 1000 es el límite, ¿no? Aquí entonces parece que aquí otro voy a tener que hacer, otro tiempo. No, el mismo debería ser, ¿no? Ya. De 10 en 10 entonces 0, vamos a colocar 0, después 10, de 10 en 10 vamos a ir, entonces igual a 10, así colóquenlo, a 10 más la anterior celda, ¿no? Más el anterior, si así de 10 en 10 va a sumar, igual a 10 más el anterior, más A7, aquí sería 10, entonces 20, 30, 40, 70, 80, 90, creo que hasta 100 no nos vamos a llegar también. Aquí entonces voy a colocar la fórmula X, todo esto colóquense, igual a 1000 menos 1000, así por todo esto va a reconocer fácilmente, ¿no? Igual, entonces vamos a colocar 1000 menos 1000 por la exponencial. Menos 1000 por la exponencial. Menos 1 sobre 100 anotaremos. Menos 1 sobre 100. También pueden anotar menos 0,01, ¿no? A ver. Ahí nomás por t, por la variable de entrada. Pero la variable de entrada es este 0. Este sería el tiempo t, este 0. La celda A7. Por A7. Nada más, por A7. Cierren paréntesis. Ahí está 1000 menos 1000 por la exponencial elevado a menos 1 sobre 100 por la variable de entrada que es A7. Eso es todo. Luego lo agarran de la esquina y lo desplazan hacia abajo, ¿sí? Lo agarran de la esquina y hacia abajo lo desplazan. Muy bien, la concentración ahora sí. La concentración, todo esto vamos a graficar también. Fácil, sería igual 2 menos 2 por la exponencial elevado a menos 1 sobre 100, ¿no? Elevado a menos 1 sobre 100 por t, por asterisco, por la variable de entrada, pero el tiempo es por A7, por la variable de entrada por A7. Cierran paréntesis. Eso sería. Enter. Y lo jalan hacia abajo, ¿no? Si tienen alguna pregunta. Enter y lo desplazamos hacia abajo también. Aquí su límite 12, ¿no? De al lado es 1000. Entonces veremos hasta, lo seguiremos estirando, a ver, 1002 tiene que ser así. Trataremos de llegar por lo menos al redondeado 1000, al redondeado 2, ¿no? Yo creo que aquí ya todavía falta. $998, pero ya $998, $999.
casi ya es 1000, ¿no? Si redondeamos, ahí ya sería 1000. Aquí ya sería 1000, ¿no? En 770 minutos. Si este valor 999,5 lo redondeamos, sí sería 1000. Y eso podemos manejarlo como 1000 y esto en 770 minutos. Entonces podemos concluir, ¿sí? Es que este tiempo en el cual va a tener la máxima cantidad de libras de sal, que son 1000 libras, no vamos a poder, les comento, no se puede llegar a este resultado matemáticamente. ¿Cómo podemos decir? No vamos a poder llegar en realidad a 1000 en la ecuación misma, porque t tiende al infinito cuando, no matemáticamente, en la ecuación misma, cuando se haga el experimento no vamos a poder llegar a 1000, pero sí al redondeado, ¿sí? Porque 1000 es el producto cuando t tiende al infinito, ¿no? Así lo graficamos, agarramos esas dos celdas y colocamos insertar gráfico. Insertar gráfico recomendado. Ahí está. Esto sería el gráfico, ¿sí? Ahora de la concentración, agarren la primera celda hasta donde llega a 2, redondeado trataremos de ver, 1,9. Yo creo que el 1,9 ya es 2, ¿no? 1,9 redondeado 2. Entonces aquí sería así. Claro, los otros son más próximos, pero este ya redondeado es 2. Igual no se va a poder llegar a 2. Si yo lo estiro, esto puede llegar, es que es cuando t tiende al infinito, ¿no ve? Ya estamos recién en 300, imagínense, cuando t tiende al infinito vale 2, pero 300 recién estamos. Por lo tanto, siempre su aproximado nomás. Agarramos la fila del tiempo desde 300 para arriba, o si no, desde el tiempo inicial para abajo, desde el tiempo 0 hasta 300 vamos a agarrar nada más. Ahora control, y vamos a agarrar control, apretan, siguen apretando y agarramos la fila de la columna de la concentración, siguen apretando control y vamos a agarrar la columna de la concentración. Ahí está, esas dos columnas lo agarramos, ¿no? Lo estamos agarrando, esas dos columnas con control. Luego insertar, lo mismo, insertar gráfico. Si está bien este gráfico, ahí está. Uno sería de la concentración y otro de la cantidad de sustancia X, ¿no? Sé que aquí se ha presentado un gráfico, pero es lo mismo el gráfico que hemos sacado, solo que el gráfico que ¿por qué estamos llegando aquí tiempo 1000?
gráfico es lo mismo. Ahí está. Si esto sería mejor. Sé que en el gráfico de su planilla está hasta 1000, ¿no ve? Pero el detalle es que esto ya se redondea a 1000, el 800 por decir, el 900 también, 999,8 se redondea a 1000, 999,6 se redondea a 1000. Entonces nosotros hemos encontrado aquí un número más, podemos decir, más preciso en ese aspecto del redondeo, ¿no? Que es el número, enseguida les voy a mostrar, 270 estamos, sí, que es el número 300. El número 770, ¿no? Ahí está, sí, este es un buen resultado, sí. Y el tiempo 300 también es un buen resultado, el tiempo 300 para la concentración, ¿verdad? Vamos abajito, así sería así. Ahí está. Esto también es un buen resultado, ¿no? Uno en 300 minutos sí llega a 2, podemos decir, sí, aproximadamente. Y también tenemos las asíntotas también, ¿no? Que las asíntotas que lo podemos dibujar, la asíntota horizontal en 1000, y aquí la asíntota horizontal 2 sería, ¿no? La asíntota horizontal es 2. Ya. Si tienen alguna pregunta, sí. Los ejercicios que van a hacer son los siguientes, ¿sí? La corriente sanguínea, esto está en la respuesta, está en su práctica, ¿no? La respuesta, creo que aquí no está la respuesta, pero en su práctica sí está. El ejercicio resuelto es prácticamente lo mismo que hemos hecho. Incluso aquí dice sale de él a la misma velocidad, incluso especifica eso. El órgano tiene un volumen líquido de 125 centímetros cúbicos. La concentración del medicamento en la sangre que entra en el órgano es de... ¿Cuál es la concentración en el órgano en el instante T? Aquí te pide el modelo de la concentración, eso hemos encontrado nosotros. El modelo de la concentración es este es el modelo de la concentración. Entonces aquí te dice eso, ¿cuál es la concentración del medicamento? Te dice que encuentres el modelo de la concentración, ¿no? Si inicialmente no había vestigio alguno del medicamento, inicialmente medicamento en gramos 0, ¿no? Porque inicialmente no había ningún vestigio alguno del medicamento. La cantidad de sustancia se mide en gramos, y aquí habla como máximo qué cantidad de sustancia se puede suministrar, y nosotros aquí hemos hablado de un máximo, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos dicho 1000 libras como máximo, el límite es en realidad. La concentración 2 libras por galón como máximo, a eso se refiere, ¿no? Como máximo qué cantidad se puede suministrar de sustancia, ¿no? 1, eso es todo.
Eso es todo, sí. Nos vemos entonces el día martes. No se olviden hacer su solucionario también del examen y ese día les voy a mostrar a ver el solucionario, pero el martes les mostraré sus notas, a ver si el martes también, no sé cómo darles sus notas, lo publico nomás. No, pero seguramente se imaginarán que seguramente al hacer el solucionario se van a dar cuenta que sus notas son muy bajas respecto, están muy bajas, entonces traten de hacer el solucionario nomás y con eso ayúdense, sí. Hasta luego, sí. Hasta luego, Inge. Hasta luego, sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, sí.